La venta de antibacterianos y su influencia en la resistencia. Mecanismos de resistencia de bacterias. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un problema que se ha complicado día tras día, más aún en los últimos años, pues como cualquier especie viviente, las bacterias tienen la capacidad de desarrollar diferentes mecanismos de defensa ante cualquier tipo de amenaza que atente contra su vida, sobrevivencia y reproducción. Cuando nos referimos a resistencia antimicrobiana, hablamos del mecanismo o capacidad que tiene un microorganismo para resistir y sobrevivir a los efectos de un antibiótico, o mediante el cual la bacteria puede disminuir o inactivar la acción de los agentes antimicrobianos. Existiendo la multiresistencia antimicrobiana, siendo esta la resistencia que presenta un microorganismo ante la exposición de dosis terapéuticas adecuadas de 3 o más antibióticos, los cuales pertenecen a diferentes grupos de antimicrobianos. La disminución o inactivación del antimicrobiano consiste en una serie de cambios estructurales y mecanismos desarrollados por las bacterias para evadir la acción que ejerce sobre ella los antibióticos, con lo que disminuyen las opciones farmacológicas para el tratamiento de los pacientes, generando resultados no satisfactorios en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y un aumento de los días de hospitalización y mortalidad. Los elementos genéticos tienen suma importancia para que se generen las resistencias bacterianas. Cada vez más pruebas implican a los genes de resistencias bacterianas ambientales, como el principal reservorio de los genes de resistencia de las bacterias que colonizan e infectan a los humanos. Las mutaciones y el intercambio horizontal de genes son propiedades universales de las bacterias, no son exclusivos de la actividad del hombre. Han ocurrido durante millones de años como parte de la evolución. La frecuencia de mutaciones que originan resistencia a antibióticos varía según el antibiótico y la bacteria. Dichas mutaciones se dan con mayor frecuencia en bacterias deficientes en el sistema de reparación del ADN. ¿Cómo hacen esto las bacterias? El primer paso es que algunos de los genes de resistencia de bacterias ambientales o de otras bacterias, denominados resitoma, pueden pasar a través de los elementos genéticos eficaces y de los mecanismos habituales de transferencia genética, principalmente conjugación, pero también transformación y transducción, a bacterias comensales y patógenas de humanos y animales. ¿A través de qué mecanismos genéticos pueden realizar esto la bacteria? Se explican 4 mecanismos a continuación. Primer mecanismo, transformación. Este consiste en la transferencia o incorporación por una bacteria de ADN libre extracelular procedente de la lisis de otras bacterias. Segundo mecanismo, transducción. Transferencia de ADN cromosómico o plasmídico de una bacteria a otra mediante un bacteriógrafo, virus que infecta bacterias. Tercer mecanismo, transposición. Movimiento de una sección de ADN que puede contener genes para la resistencia a diferentes antibióticos y otros genes cassette unidos en equipo para expresión de un promotor en particular. Cuarto mecanismo, conjugación. Consiste en el intercambio del material genético entre dos bacterias, donante y receptor, a través de una hembra sexual o contacto físico entre ambas. La resistencia bacteriana puede ser natural o intrínseca y adquirida. La resistencia natural o intrínseca es una propiedad específica de las bacterias. Su aparición es anterior al uso de los antibióticos y tiene la característica de ser inherente a una especie en particular.
La resistencia adquirida es un verdadero cambio en la composición genética de la bacteria y constituye un verdadero problema en la clínica. Dicho de manera sencilla, esto significa que si algún antibiótico alguna vez fue eficaz para combatir alguna bacteria, al adquirir la resistencia, dicho fármaco deja de ser eficaz. También puede ser un fenómeno temporal cuando está condicionada por factores de su medio o puede ser de carácter permanente en el caso de existir mutaciones o cuando se debe a la adquisición de material genético externo a través de plásmidos, transposones, integrones u otros. Existe un fenómeno conocido como tolerancia, el cual es considerado como un tipo de resistencia adquirida, aun cuando el microorganismo siga siendo sensible al medicamento. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia de las bacterias? Son 6. Estos mecanismos se explicarán a continuación. Bombas de flujo o expulsión del antibiótico del interior de la célula bacteriana. Transporta al antimicrobiano hacia el exterior de la célula sin modificaciones, pero sin acción antimicrobiana. Para ello, la bacteria dispone de bombas de expulsión dependientes de energía, que pueden comportarse como sistemas de eliminación de uno o varios antibióticos. Modificación o inactivación del antibiótico mediante enzimas hidrolíticas. Es el mecanismo más común de resistencia adquirida y está determinado en gran medida por la producción de enzimas que hidrolizan al antimicrobiano. El ejemplo más representativo son los beta-lactamases, enzimas que inactivan el antibiótico al hidrolizar el anillo beta-lactámico de la molécula. Otra clase importante de antibióticos que son destruidos por enzimas son los aminoglucósidos. Bloqueo de la penetración del antibacteriano mediante modificación del sitio activo. La alteración o modificación del sitio de unión del antimicrobiano se traduce en una pérdida de la afinidad y por ende le impide ejercer su acción. La modificación de un aminoácido genera un blanco diferente y así disminuye la afinidad de unión por el antimicrobiano. Hay dos tipos de modificación del sitio activo. Modificación de PBP, complejo enzimático que permite la síntesis del peptidoglicano, compuesto de pared celular de bacterias principalmente gram positivas. Si se produce la mutación del sitio de unión al antimicrobiano como los beta-lactámicos, estos no pueden actuar y se genera resistencia. O modificación ribosomal. Los genes ERMA y ERMB modifican el sitio activo del ribosoma mediante metilación. Mecanismo importante: la alteración o disminución de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. Cambios en el diámetro y o número de porinas pueden bloquear el ingreso del antimicrobiano a la bacteria. De esta manera, el antibiótico no puede penetrar la superficie bacteriana y alcanzar el núcleo celular. Esta es la forma más frecuente de resistencia natural. Biofilmes. Las bacterias que forman biofilme están protegidas de la luz ultravioleta, la deshidratación, la acción de los antibióticos, los mecanismos de defensa del organismo como la fagocitosis y otras amenazas ambientales. La resistencia antimicrobiana a los antibióticos dentro del biofilme se debe a múltiples mecanismos que pueden incluso actuar de forma sinérgica. Sobreexpresión del sitio blanco. Este mecanismo solamente se ha descrito en aislados clínicos de micobacterias. La duplicación génica, las mutaciones de los promotores implicados en la transcripción de estos genes son probablemente el mecanismo responsable. La naturaleza misma de la evolución de las bacterias es darwiniana. Ellas buscan sobrevivir en el medio. Las más fuertes son las que vivirán. Ese hecho no se podrá eliminar del todo. Es un fenómeno que no se puede detener por completo. Sin embargo, la actividad del hombre está generando que ese evento evolutivo sea más rápido, y es ahí donde una intervención se hace necesaria. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias.